En esta píldora 4 lo que vamos a abordar es el discernimiento como la metodología de la transformación de conflictos propios del cambio que la sinodalidad implica. Hemos hablado anteriormente de la necesidad de liderar para el cambio, que ese liderazgo para el cambio tiene que hacerse a través de la distribución del poder y que difícilmente vamos a avanzar hacia esa distribución del poder si la sinodalidad no es reconciliadora, si no sanamos las heridas que tenemos en la iglesia para avanzar hacia esa iglesia de comunión, una iglesia reconciliada, para que a través de la participación podamos compartir la misión también de reconciliar en un mundo dividido por tantas violencias, tantas injusticias. Por lo tanto, vamos a focalizarnos en nuestra propuesta, en el liderazgo y discernimiento sinodal. Vamos a focalizarnos ahora en el elemento del discernimiento después de haber trabajado el tema del liderazgo y luego el tema de la sinodalidad. Ahora vamos a el concepto del discernimiento, que como digo es la metodología que nos permite ver por dónde el Espíritu nos lleva progresivamente al siguiente paso posible en la distribución del poder en la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia de mayor comunión participativa para la misión de la construcción del reino. Hablamos de siguiente paso posible porque entendemos que en la teoría de cambio organizacional eclesial vamos avanzando hacia la teoría de la emergencia. Va a ir emergiendo progresivamente el cambio, paulatinamente va a ir emergiendo el cambio liderado fundamentalmente por el Espíritu, porque en definitiva cuando nos ponemos a la escucha en la iglesia sinodal del Espíritu, lo que estamos diciendo es dejar que el Espíritu lidere el cambio. ¿Cómo nos dejamos liderar por el Espíritu para que nos ayude a avanzar hacia esa iglesia sinodal? Y cómo es precisamente a través del discernimiento espiritual, del discernimiento de la voz y de la llamada del Espíritu de Dios. El Papa, como habíamos dicho, habla la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, tanto en el plano personal como comunitario. Y cuando uno le pregunta a él por qué insiste tanto en el discernimiento, él lo primero que dice es porque Jesús dijo que era necesario el discernimiento. Jesús habló del discernimiento precisamente cuando llama hipócritas en Lucas 12, 54, 59 a los que estaban ahí delante de la multitud. Y quiero leerlo porque me parece que es punto de partida muy importante para esta píldora sobre el discernimiento. De Lucas. Jesús decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando comparezcas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él mientras vas de camino, no sea que te lleve ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda. Vivimos encarcelados, cada uno en su posición polarizada, en muchos aspectos, en muchas cuestiones controvertidas dentro de la iglesia. Y este texto de Lucas creo
que nos está confrontando y diciendo que a lo mejor no vivimos de forma coherente, sino que somos hipócritas, y sabíamos ya desde la propuesta del liderazgo que el liderazgo implica la autenticidad y no la hipocresía, desde el vivir, desde una humildad y una vulnerabilidad en el discernimiento, en el encuentro con el hermano, para descubrir juntos el siguiente paso posible en la transformación sinodal que nos está pidiendo el Papa Francisco al servicio de la construcción del reino de Dios. Y el Papa, después de decir que Jesús, para él es importante el discernimiento, y habla tanto del discernimiento porque Jesús habla de él, y dice que si no discernimos somos hipócritas, y después también añade el Papa que le preocupa profundamente que los cristianos no sepamos discernir el seguimiento de Jesús. Bueno, el tema es muy clave. ¿Por qué la hipocresía? ¿Por qué la falta de autenticidad? Yo creo que porque no estamos afrontando la sinodalidad desde la reconciliación, porque la sinodalidad no es una sinodalidad reconciliadora que discierne los conflictos, las cuestiones controvertidas desde el perdón, que es el mensaje central del anuncio de Jesús, del amor radical, del amor al enemigo, de la reconciliación con aquel que está en oposición en las cuestiones controvertidas y que nos ha llevado a polarizarnos y a romper la comunión entre nosotros. Por lo tanto, la iglesia deja de ser una iglesia de amor, Dios es amor, y por lo tanto deja de transparentar la compasión y la misericordia de Dios, de su reino, un reino de paz, de justicia y amor, que encarna el mismo Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el punto fundamental es cómo discernir las cuestiones controvertidas y qué implica el discernimiento. El discernimiento implica pasar del examen espiritual personal y el compartirlo en la conversación espiritual comunitaria, en el grupo, en los círculos de escucha, a la elección que implica priorizar estratégicamente qué acciones vamos a llevar a cabo desde la elección. Es decir, la elección es parte esencial del discernimiento. Sería un engaño quedarnos en una conversación espiritual permanente por miedo a elegir y que la elección nos pueda llevar a una división y que por lo tanto nos quedemos en una comunión superficial. Por lo tanto, el discernimiento es la forma de ser sabios como palomas y astutos como serpientes. Esa astucia de la serpiente es lo que es el discernimiento, un modo de elegir lúcidamente, y la humildad desde la vulnerabilidad, desde el poder de los talentos de cada uno, ¿verdad? Pero también desde la humildad, tener esa lucidez humilde que nos permita priorizar por dónde el Señor nos lleva y cuál es la estrategia para alcanzar ese punto, porque si no somos estrategas, el mal espíritu sí que se nos va a colar y no nos va a dejar avanzar en la elección por donde el espíritu nos lleva. Por lo tanto, la comunión auténtica implica discernimiento y distribución del poder a la hora de elegir. Distribuir el reconocimiento de la autoridad de
toda la persona y de todas las personas. Reconocer a toda la persona y todas las personas en la elección discernida. Cuando hagamos una elección, tomemos una decisión. ¿Qué es el discernimiento y cuáles son sus condiciones de posibilidad? Vamos a estos dos puntos ahora. Vamos a empezar por qué es el discernimiento, la definición del discernimiento. Primero, etimológicamente, discernere, viene del término griego krinein, que significa cribar, separar. Dis significa separar y krinein significa cribar, que más o menos tiene la misma semántica. Separar, separar. Es decir, ser incisivos, determinados, críticos a la hora de distinguir. Por eso es enfático. Discernir. Separar, separar. Tiene la misma raíz que la palabra crítica o crisis también, ¿no? En contextos complejos donde tenemos que tomar decisiones, pues tenemos que ser muy lúcidos para poder distinguir por dónde Dios nos lleva y por dónde Dios no nos lleva, por dónde el mal espíritu se nos puede colar. Podemos hablar de 5 niveles distintos a la hora de tener esta capacidad de distinguir, de juzgando y valorando para elegir entre distintas opciones. Tenemos un nivel del discernimiento que es más epistemológico, discernir éticamente, es una teoría del conocimiento que nos permite distinguir. Ese sería un primer nivel cognitivo, por decirlo de algún modo epistemológico. Tendríamos un segundo nivel que sería el discernimiento espiritual, que es la capacidad de distinguir, iluminado por la experiencia espiritual, desde la experiencia profunda de belleza, de bondad, de sentido existencial, y desde ahí nos lleva a trascendernos eligiendo en esa experiencia espiritual, y desde esa experiencia espiritual trascendente nos lleva a elegir, a distinguir y elegir. Ese sería el discernimiento espiritual. El discernimiento religioso, espiritual religioso, es cuando esa elección está orientada por criterios propios de una tradición religiosa, de una fe judía, cristiana, budista, musulmana, etc. Y un cuarto nivel sería el propio del discernimiento cristiano, que es distinguir y elegir la voluntad de Dios desde la experiencia de Jesucristo y su reino en la Iglesia, en la tradición cristiana. Ese sería el discernimiento cristiano. Y después habría un cuarto nivel de discernimiento, que sería el discernimiento específico de cada carisma dentro de la Iglesia, pues los distintos carismas espirituales de las tradiciones espirituales cristianas serían, por ejemplo, la franciscana, la dominicana, la claresa, pues la vida contemplativa en cualquiera de sus ramas, también en la vida activa, la ignaciana, por ejemplo, u otras denominaciones carismáticas dentro del ámbito del cristianismo. Por lo tanto, 5 niveles de discernimiento: discernimiento a nivel epistemológico, discernimiento espiritual, discernimiento religioso, discernimiento cristiano y discernimiento específico desde cada carisma cristiano. Una imagen que podemos usar para el discernimiento es la imagen de la brújula. ¿Sí? El discernimiento es la capacidad de conectarnos con la brújula interior para descubrir la voluntad de Dios
en el contexto exterior, en esa conexión interior-exterior, poder vislumbrar cuál es el camino de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos está pidiendo para llevar esa voluntad, cumplir esa voluntad, llevarla a cabo. Y por lo tanto el discernimiento espiritual tendría al mismo tiempo distintos ámbitos que están articulados: el ámbito personal, el ámbito comunitario, el ámbito organizacional, institucional, eclesial y el ámbito social, el mundo. Pero claro, para que una brújula funcione se necesita un campo magnético, unas condiciones de posibilidad para que el discernimiento apunte hacia el norte. Si no hay condiciones de posibilidad, si no hay un campo magnético, la brújula es un instrumento inútil. ¿Cómo crear el campo magnético que nos permita discernir? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del discernimiento? Vamos a hablar de algunas condiciones de posibilidad. La primera sería la fe en que Dios nos comunica su voluntad y que nosotros podemos conocerla, podemos distinguir la voz que viene de su espíritu de la voz que no viene de su espíritu. Esto implica una relación personal con Jesús al servicio del reino y sus valores en la comunidad eclesial. Otro criterio es conocer los datos de realidad. No es posible hacer un discernimiento en situaciones complejas sin tener en cuenta los tiempos, los lugares, las personas diversas, usando la palabra de Dios, iluminados por la palabra de Dios, la tradición, la teología, la filosofía, las ciencias humanas y sociales, las ciencias positivas, desde un enfoque también transdisciplinar. Por lo tanto, no solo la fe en que Dios se comunica, sino también conocer los datos de la realidad de forma crítica y sistemática, porque sin información veraz es imposible tomar buenas decisiones, discernir espiritualmente. Otro elemento clave del discernimiento es la elección. No hay discernimiento sin elección, sin poner en juego mi libertad y mi voluntad informada, como decíamos antes, para tomar una decisión personal y también tomar esta decisión comunitariamente, eclesialmente. Y hay que tener en cuenta que siempre la elección es entre dos cosas buenas. No se discierne cuando la elección está entre una cosa buena y una cosa mala, sino entre dos cosas buenas, ver cuál de ellas es la voluntad de Dios, la que está al servicio del mayor bien. Otro elemento, otra condición de posibilidad es llevarlo a cabo. Algunos dicen que el discernimiento se acaba en la elección. Yo más bien me inclino a que el discernimiento implica también el proceso, no está acabado, implica la acción, no está acabado hasta que se ponga en acto aquello que se elige. Implica, por lo tanto, la práctica y el cumplimiento de la voluntad de Dios, es decir, cooperar con la gracia de Dios que nos da para llevar a cabo su voluntad, porque también condición de posibilidad es la confirmación. Yo no sé realmente si hemos acertado en que eso es la voluntad de Dios si no tengo la confirmación. Y la confirmación tiene que ver con el descubrir por los frutos que realmente eso es de Dios, es del buen espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Por un incremento de consolación, un incremento de fe, de esperanza, de caridad, de alegría, de compromiso, de justicia, todos estos valores del reino, de paz, ¿verdad? Que confirman que efectivamente aquello que hemos elegido y puesto por obra tiene por fruto del Espíritu, del reino de Dios.
Estas son algunas condiciones de posibilidad y otras, y emergen también al mismo tiempo unos retos en el discernimiento. Uno de los retos fundamentales tiene que ver con el tiempo. Siempre el discernimiento implica más tiempo en la toma de decisiones que la gestión de una toma de decisión. La gestión de la toma de decisiones no implica el discernimiento espiritual. Se puede tomar una decisión sin necesidad de discernirla, pero cuando se discierne realmente, más allá del activismo, sin recurrir al examen espiritual, a la conversación espiritual, al discernimiento espiritual, entonces si no se hace esto, pues el tiempo es más corto, y siempre el discernimiento es demandante en el tiempo. También es demandante en cuanto al ejercicio, a crear un hábito, no solamente personal, sino comunitario. El hábito del examen espiritual, de la conversación espiritual, del discernimiento que lleva a la elección en lo personal y en lo comunitario. Todo eso son retos. Y cómo discernir manteniendo la comunión, manteniendo la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Todo esto son retos propios del discernimiento. Hay una condición de posibilidad del discernimiento que a su vez es un reto, que es la indiferencia. Es cómo ganar libertad interior para poder discernir. Cómo ganar libertad interior para desapegarme de mi opción primera, de mi inclinación, para dejar que otras opciones entren también en mi discernimiento y podamos desde ahí distribuir el poder, el reconocimiento de otras opciones, diferenciar la voz de Dios también en el escuchar al distinto. La indiferencia tiene que ver, la libertad interior tiene que ver con el darnos la oportunidad para abrirnos a escuchar la voz de Dios en el distinto, en el que piensa de forma distinta en las cuestiones controvertidas, en las conflictivas. Cómo superar el dentro-fuera del grupo, es decir, qué voz le doy más reconocimiento, más autoridad, y qué voz le doy menos autoridad, sin intentar superar esa frontera entre dentro y fuera, quién está dentro, quién está fuera, quién está más dentro y quién está más fuera, y quién está arriba y quién está abajo de esa autorización. Por lo tanto, la autorización es abrirme a la posibilidad de que Dios me hable en el distinto, autorizarlo, escucharlo de forma autoritaria, dándole autoridad me refiero, y eso tiene que ver con la indiferencia o la libertad interior. Y para ello, condición de posibilidad es sentar en la silla vacía del círculo de escucha de las voces distintas, aquellas voces que no están reconocidas en la escucha, que no se les ha escuchado y que por lo tanto tienen que ocupar la silla vacía. En todo círculo de escucha para el discernimiento siempre nos tenemos que plantear, bueno, y en esta silla vacía, ¿quién debería de estar sentado para escuchar? Porque lo que estamos decidiendo tiene que ver de forma directamente con esta persona o con esta comunidad o este grupo. Por lo tanto, la escucha de la silla vacía pasa a ser también una condición de posibilidad y un reto de los procesos de discernimiento. Porque sin esa escucha no se crea la interdependencia necesaria para la comunión de todos, como diría el Papa Francisco. Hablábamos antes de la confirmación como uno de los criterios, ¿verdad?, del discernimiento y parte esencial del proceso de discernimiento. Ciertamente, el discernimiento es muy realista.
el discernimiento espiritual es de una espiritualidad de ojos abiertos. Parte del análisis de la realidad compleja, antes hablábamos de una aproximación crítica y sistemática a la realidad transdisciplinarmente y contextualmente según tiempos, lugares y personas, según las circunstancias cambiantes. Por lo tanto, es un discernimiento realista y también consecuencialista. Por los frutos los conoceréis. Sabremos si son frutos del Espíritu de Dios o no, viendo los resultados de la acción que hemos elegido llevar a la práctica. Y aparte de ser realista, el discernimiento también es posibilista. Discernir es ver cuál es el horizonte al cual Dios nos llama, el horizonte del reino de los cielos, en este contexto concreto, en esta realidad concreta, para apuntar en la brújula del discernimiento al norte y decidir, elegir cuál es el siguiente paso posible. El discernimiento es muy posibilista, no es idealista, es posibilista, elegir el siguiente paso posible, porque el mal espíritu se nos puede colar bajo la capa de lo perfecto, alcanzar el sueño aquí y ahora, ya en la transformación eclesial, en la transformación sinodal o en la elección que tengamos por delante. Otro reto es qué hacer cuando no hay consenso en el discernimiento comunitario, en el discernimiento eclesial. ¿Quién es el que decide? Pues tendrá que ver en cada contexto, en cada organización, en cada situación, con quien tenga la autoridad reconocida para tomar la decisión. Tendrá autoridad reconocida si sus criterios están al servicio del mayor bien común y al servicio de la comunión. Su autoridad será reconocida si ha oído y orado lo que todos han dicho, todas han dicho, especialmente los que están afectados directamente por la decisión, y ha escuchado y rezado todas las posibilidades, sus pros, sus cons, para ver cómo servir al mayor bien común y servir a la comunión. Será autorizada su decisión reconocida si, por otro lado, comparte la misma visión del reino de Dios y también comparte los criterios con la comunidad discerniente, los criterios compartidos para construir el reino. Vamos a ver cuáles son algunos criterios para construir el reino en la toma de decisiones discernidas. Criterio de discernimiento es hacer aquello al servicio de donde haya una mayor necesidad. Responder a la mayor necesidad. Otro criterio es aquel donde se espera un mayor impacto para la misión, para la construcción del reino. Y al mismo tiempo otro criterio es el criterio de mayor universalidad, donde el bien sea mayor y más universal. El Papa ha introducido las polaridades de Francisco, que también nos ayudan a discernir. Él habla de 4 polaridades. El tiempo, el proceso, las relaciones son superiores, el tiempo es superior al espacio, al resultado. Segundo criterio, el todo es superior a la parte. Un tercer criterio, la realidad es superior a la idea. Y un cuarto criterio que él también ofrece para el discernimiento es la unidad, la comunión es superior al conflicto, a la exclusión. También, evidentemente, la tradición de la Iglesia y concretamente la doctrina social de la Iglesia
habla de principios, de valores que orientan el discernimiento. Aquí voy a hablar de 10 principios que también orientan el discernimiento. El primero, la dignidad de la persona en el centro, creado a imagen de Dios. El segundo criterio, el respeto por la vida humana. La vida es sagrada siempre, es de Dios. Tercero, la igualdad humana, la justicia, los derechos humanos. Cuarto, la solidaridad, amar al prójimo o la caridad, la verdad, la justicia, la libertad, criterios que tienen que ver con la solidaridad. La protección y la opción preferencial por los pobres y los más vulnerables. El criterio también del derecho a la asociación, que está fundado en el ser social de la persona, la familia, la organización, ¿verdad? Un séptimo criterio sería la participación y la corresponsabilidad de todos los actores, todos los trabajadores en una organización, la participación y la corresponsabilidad. El principio de subsidiariedad sería un octavo, también desde el respeto de la eficiencia de los niveles menores de gestión o de toma de decisiones, el principio de subsidiariedad. También el principio llamado de administración, cuidadores o custodios de la creación. Y por último, el décimo, el principio del bien común, la búsqueda del mayor bien común en el discernimiento y el destino universal de los bienes, en el cuidado de toda la persona y de todas las personas, eligiendo el mayor bien común. Otro reto que encontramos en el discernimiento es qué hacemos con aquellas personas que no son creyentes o son de otra religión. Ahí apelamos a que en la antropología cristiana, pues todo ser es un ser espiritual. Todos tenemos la experiencia de la espiritualidad. El diccionario traduce espíritu por aliento vital. Todos buscamos la vida y la vida en abundancia, diría Juan 10:10, ¿no? El aliento vital, una vida plena de toda la persona y de todas las personas. Esa búsqueda de esa experiencia conectados con la fuente de vida que nos hace trascender y conectarnos hondamente desde dentro con lo de fuera. Eso es lo que en los estudios comparativos se habla de experiencia espiritual. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, hablamos, ¿verdad?, que era un nivel del discernimiento que permite trabajar, que todos aporten desde su conexión espiritual profunda, con su conexión con su fuente de vida, sea la que sea, con su fuente de belleza, con su fuente de bondad, con su fuente de sentido existencial profundo, que todos conecten desde ahí y aporten al discernimiento, que se discierna espiritualmente conectados con la experiencia espiritual de cada uno, sea inspirada por una filosofía, una religión o una ética concreta. Porque el discernimiento espiritual está últimamente orientado a cuidar la vida de toda la persona y de todas las personas, en esto que comentaba antes, que conecta con Juan 10:10. He venido a traer vida y vida en abundancia para todos. Esa experiencia del cuidado de la vida es lo que nosotros buscamos en el discernimiento con otras personas de buena voluntad, más allá de que sean cristianos, musulmanes o de otras religiones o de otros credos o filosofías. Buscamos el que todos podamos discernir espiritualmente para aportar a un mundo que necesita de ese discernimiento espiritual, de la comunión participativa para la misión de crear un mundo más justo, más reconciliado, más pacífico. Otro reto
es el no romper la comunión en la elección, al inclinarnos a un lado u otro y tomar la decisión, cómo no romper la comunión entre todos los que participamos en el discernimiento. Aquí hay que considerar reglas de discernimiento y lo primero que debemos considerar es que el mal espíritu ataca especialmente cuando hay que elegir. Cuando llega el momento de elegir, normalmente se cuela el mal espíritu. Empezamos a notar tensiones en el grupo. Mientras se conversa espiritualmente, pues qué libertad tenemos, mayor o menor, para hablar, ¿verdad? Y tenemos como un sentido de comunión. Pero cuando hay que elegir hacia un lado o hacia otro, una acción u otra, en los temas controvertidos, es cuando realmente empezamos a notar la tensión que tiende a fracturar la comunión. Criterios aquí me parece que son estar alerta, que eso normalmente va a ocurrir cuando tengamos ya que determinarnos en la elección, estar alertas, porque el mal espíritu se va a intentar colar bajo capa de bien, bajo capa de luz de ángel, para no distribuir el poder y la autoridad al servicio del mayor bien común, el más urgente, el más universal, el más necesario. También va a ser importante en ese momento no confundir medios con el fin que tiene que ver con el mayor bien común, especialmente de los más necesitados, los más vulnerables, los más pobres. Y también va a ser muy importante en el momento del discernimiento tener esos espacios seguros, haber creado los vínculos y los espacios seguros para el incremento de la atención en el momento de la toma de decisiones, ¿no? Y por lo tanto necesitamos que el espacio seguro esté bien diseñado con condiciones de posibilidad para que las cuestiones controvertidas a la hora de tomar la elección, elegir por un lado o por otro, no permita que el miedo lleve a la división. Por lo tanto, hay que crear espacios seguros para que el miedo a la división y a la ruptura de la comunión pueda contenerse de un modo que permita realmente avanzar en la elección y no cometer el mayor de los errores, que sería quedarse con los brazos cruzados en una comunión superficial por miedo a no avanzar en una comunión más profunda que implica la elección. Por eso hablamos nosotros de círculos de contención en el proceso de discernimiento, círculos de sanación, y por eso hablamos de sinodalidad reconciliadora, donde antes hayan sanado suficientemente las heridas que cada uno trae a la hora de discernir, para que los miedos no se cuelen y se haya podido hacer un ejercicio de perdón, de autoperdón, o dejarse perdonar y perdonar a los otros, porque si no, la distribución del poder en la toma de decisiones y el reconocimiento mutuo de unos u otros, el grupo, la comunidad no está sanada, y por lo tanto no se puede discernir espiritualmente. Por eso hablábamos de que la iglesia sinodal es iglesia hospital de campaña ad intra, para después poder ser hospital de campaña ad extra. Y la herida sanada, perdonada, nos hace humildes y nos hace vulnerables en la toma de decisiones, que implica también cargar con una cruz, con un precio. Como decíamos, hay siempre que pagar un precio en toda decisión. ¿Cómo vivir ese precio? Como una cruz salvífica,
transformadora, reconciliadora. Por lo tanto, condición de posibilidad también del discernimiento es crear esos círculos cualificados de discernimiento con todas estas condiciones de posibilidad que hemos hablado, círculos de discernimiento de los conflictos, de las cuestiones controvertidas, para que podamos avanzar hacia una comunión más profunda, más verdadera, más auténtica, a través de la elección, de la búsqueda de la voluntad de Dios en esas cuestiones controvertidas. Para eso es muy importante dos vínculos, cuidar dos vínculos en los grupos, en los círculos de discernimiento. El primer vínculo es la conexión con Jesús, con el propósito del reino, tener muy claro la visión de Jesús, el horizonte del reino de los cielos. Eso, como tenerlo claro, honrarlo, repetirlo, recordarlo, volver a pasarlo por el corazón de cada uno y de toda la comunidad que discierne. Y por otro lado, es también honrar el vínculo de la amistad en el Señor para la toma de decisiones en el discernimiento. Es decir, somos amigos en el Señor que discernimos juntos en nuestra diversidad al servicio de la construcción del reino de Dios, de la visión del propósito, y hacemos propio el propósito de Jesús, lo hacemos propio en la amistad en Él. Eso me parece que son dos vínculos que hay que cuidar: la conexión con el propósito del reino de los cielos que Jesús propone, y la amistad en el Señor que Jesús nos regala, aunque seamos distintos y diversos. Honrar, cuidarla, nutrirla. Y después también me parece muy importante en los círculos de discernimiento la practicidad. La practicidad pasa por que seamos buenos en conocer y usar bien las herramientas propias del discernimiento. Y las herramientas del discernimiento de algún modo también nos plantean distintos retos, ¿no? Herramientas del discernimiento a nivel personal, fundamentalmente es la herramienta del discernimiento espiritual personal. Muchas veces no hacemos bien el examen espiritual, no lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque no integramos las inteligencias múltiples, no articulamos de forma íntegra, integrada, integral las distintas inteligencias. La inteligencia espiritual no puede ir desconectada de la inteligencia emocional, de la inteligencia corporal, de la inteligencia práctica que pasa por la elección de una acción. No puede estar desvinculada de la inteligencia contextual, del darnos cuenta del contexto, de la inteligencia relacional, la inteligencia comunitaria. Todas esas inteligencias tienen que estar articuladas en el examen inteligente, espiritualmente inteligente. Bueno, esa es una herramienta en la que nos tenemos que entrenar. Otra herramienta necesaria en el discernimiento espiritual es el acompañamiento espiritual. El dejarnos acompañar como si fuera un camino de Emaús por otro compañero o compañera en el seguimiento de Jesús, que nos permita que reconozcamos en el camino al Señor y que arda en nuestro corazón, y que esa consolación sea la que oriente, la desolación se transforme en consolación y oriente nuestro seguimiento hacia dónde caminar juntos, sínodos, hacia dónde, hacia Jerusalén, de vuelta a Jerusalén, o de huida de Jerusalén, si usamos la metáfora del camino de Emaús como metáfora del acompañamiento espiritual. Segunda herramienta, acompañamiento espiritual. La tercera herramienta es la conversación espiritual en la comunidad, en el grupo.
ya es más abierta a los círculos de escucha de la emoción espiritual que hemos clarificado en el examen espiritual y en la conversación espiritual. En los círculos de escucha de la conversación espiritual, ahí lo que intentamos es distribuir también el poder, que todas las voces sean escuchadas gracias a los círculos de escucha, que no una voz sea predominante y que intente determinar y anclar la toma de decisión de otras voces también necesitadas de ser escuchadas. Pero el examen espiritual, el acompañamiento espiritual, la conversación espiritual no son suficientes para que el proceso de discernimiento eclesial sea maduro. Se necesita de algún modo discernir las prioridades en la toma de decisiones y llevarla a la práctica con acciones que también se eligen y se priorizan estratégicamente y se planifican estratégicamente, porque como decíamos antes, se necesita ser manso como paloma y astuto como serpiente. La injusticia instalada a nivel estructural en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestras organizaciones, en nuestras ciudades, en nuestras sociedades, en el mundo, necesita de una lucidez humilde que el discernimiento espiritual te permite, ¿no? Por lo tanto, la cuarta herramienta sería la planificación estratégica discernida, la planificación apostólica discernida, porque los recursos no son infinitos, sino que hay que ver los recursos escasos, los talentos que Dios nos da, donde hay que ponerlos para el siguiente paso posible en la emergencia del reino de los cielos aquí y ahora. Y por último, hay hay una tentación, que es la tentación de la autorreferencialidad, que es el divide y vencerás. Esto se da mucho en las organizaciones eclesiales, y no solamente en las organizaciones eclesiales, es la autorreferencialidad organizacional. Y para superar la autorreferencialidad organizacional, nosotros somos los mejores, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestro modo de hacerlo, nosotros. Para superar esa autorreferencialidad también de la iglesia en su conjunto, y de las instituciones dentro de la iglesia, necesitamos una herramienta que serían las redes de discernimiento espiritual para la transformación y la incidencia pública y política en la sociedad también, dentro de la iglesia y también con otros y otras organizaciones dentro de la sociedad. Pues para acabar, repito, me uno a la urgencia del Papa Francisco, la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual para todos los cristianos, en el plano personal y en el comunitario. Y el Papa dice que para esa urgencia en la formación pide que todos los cristianos empiecen a hacer el examen espiritual ya a nivel personal, porque es el primer paso del discernimiento espiritual, el examen espiritual. Pero recordemos, el examen espiritual por donde empieza el discernimiento tiene que ser un examen espiritual acompañado de la articulación de las inteligencias múltiples. Escucha de las emociones, escucha del cuerpo, escucha del contexto, tiene que incorporar la inteligencia práctica, la inteligencia colectiva. Tenemos que empezar por el examen espiritual, pero un examen espiritual a la altura de la complejidad que hoy día nos demandan los retos.
eclesiales y globales del mundo en el que vivimos. Acabo con unas cuestiones por si ayudaran para abrir también el espacio de formación, de aprendizaje en el discernimiento que nos pide el Papa Francisco. La primera pregunta es: ¿cómo dejar que Dios realmente libere mi libertad interior, mi indiferencia, para discernir con esa indiferencia, con esa libertad interior, para escuchar al distinto con mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta? ¿Cómo dejar a Dios, cómo dejo a Dios que realmente libere mi libertad para poder discernir con indiferencia? Y segunda pregunta: ¿escucho la voz del diferente y en la voz del diferente escucho la voz de Dios? ¿Puedo descubrir algo de la voluntad de Dios en la voz del distinto, del que piensa distinto a mí en las cuestiones controvertidas? Y busco intencionalmente, de forma determinada, busco la luz de Dios que se revela también para un mayor bien común en la voz del distinto, incluso del adversario, del enemigo. Descubro la voz de Dios en el distinto. Esa es una segunda pregunta también, que es una gracia de Dios en el discernimiento.